Esta es una historia sobre el valor que se esconde bajo las ruinas, sobre cómo lo que el mundo descarta a menudo guarda los tesoros más profundos. Pero antes de adentrarnos en el polvo y los secretos de esta vieja mansión, te invito a que te suscribas al canal y le des un me gusta a este video. Al hacerlo, nos ayudas a seguir desenterrando estas narrativas olvidadas y a dar voz a los ecos del pasado que merecen ser escuchados. Acompáñanos en este viaje. La casa no era más que una herida abierta en el paisaje del pueblo, una estructura esquelética de madera podrida y ladrillos que el tiempo había decidido reclamar con una crueldad lenta y metódica. Para los habitantes de San Cipriano, aquella construcción en la colina no era un hogar, sino una advertencia, un monumento a la decadencia que todos preferían ignorar al pasar. Las ventanas, rotas hace décadas, parecían cuencas vacías que miraban con reproche al valle, y el techo se había curvado bajo el peso de inviernos implacables, como la espina dorsal de una bestia cansada. Nadie en su sano juicio se atrevería a cruzar el umbral, y mucho menos a pagar por el privilegio de poseer tal desastre. Nadie, excepto Elena. Elena no era una mujer a la que la suerte hubiera sonreído con frecuencia. A sus 45 años, la vida le había enseñado que la invisibilidad era su manto más seguro. Trabajaba limpiando las casas de los demás, frotando los suelos de mármol de las familias adineradas del pueblo, eliminando las manchas de una prosperidad que nunca sería suya. Era una sombra silenciosa que entraba por las puertas traseras, una mujer de manos ásperas y mirada baja. Sin embargo, Elena poseía algo que nadie más en San Cipriano tenía, una imaginación capaz de ver la belleza donde otros solo veían basura. Cuando el cartel de Se Vende apareció, colgado torpemente en la verja oxidada de la propiedad, el pueblo entero soltó una carcajada colectiva. El precio era ridículo, una cantidad tan baja que parecía más una limosna que una transacción inmobiliaria, el equivalente a lo que costaría un coche usado de mala muerte. La llamaron loca. En la plaza del mercado, las voces de mujeres como doña Gertrudis se alzaban con veneno disimulado, murmurando que Elena finalmente había perdido la razón, que gastar los ahorros de toda una vida de rodillas fregando suelos en un montón de escombros era el acto final de una mujer desesperada. Pero Elena firmó los papeles con una mano temblorosa, pero firme. Al recibir las llaves, un manojo de hierro pesado y frío, no sintió el peso de la ruina, sino el de la posibilidad. Aquella casa, conocida por los más ancianos como la Finca del Olvido, tenía una historia que se había borrado de la memoria colectiva, y Elena, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en su arqueóloga. El primer día que entró como propietaria, el silencio de la casa la recibió como un abrazo sofocante. El aire estaba estancado, cargado con el olor dulzón de la madera húmeda y el polvo de 100 años. No había electricidad, y la luz del atardecer se filtraba a través de las grietas de las paredes, creando haces dorados en los que bailaban partículas de polvo como pequeños fantasmas inquietos. Elena dejó su escasa bolsa de herramientas en el suelo, y el sonido resonó con un eco extraño, como si la casa no estuviera acostumbrada a ser tocada. No era simplemente una estructura vacía, se sentía habitada por la ausencia, por la energía residual de vidas que se habían extinguido sin dejar rastro. La primera semana fue una batalla física brutal. Elena trabajaba sola, desde el amanecer hasta que la última luz se desvanecía, sacando escombros, arrancando papel tapiz que se deshacía al tacto y luchando contra una vegetación que había invadido el salón principal como si la naturaleza intentara reclamar su territorio. Cada clavo que sacaba, cada tabla que levantaba, le costaba un dolor agudo en la espalda, pero también le proporcionaba una extraña satisfacción. Por primera vez en su vida, estaba trabajando para sí misma, no estaba limpiando la suciedad de otros, estaba curando su propio refugio. Sin embargo, mientras trabajaba, una sensación inquietante comenzó a crecer en su pecho. La casa no estaba simplemente vacía, había zonas, rincones específicos, donde el aire se volvía más frío, donde el vello de sus brazos se erizaba sin razón aparente. Fue en el salón principal, una vasta habitación con una chimenea de piedra que parecía la boca de un gigante dormido, donde Elena notó la anomalía por primera vez, mientras retiraba las capas de papel pintado, que se desprendían como piel muerta revelando patrones florales de épocas victorianas, y luego capas de pintura azul y verde, llegó a una pared que no encajaba con la lógica arquitectónica del resto de la estancia. Estaba situada al fondo, bajo la escalera principal, un lugar que debería haber sido un simple armario o un espacio de almacenamiento, pero estaba sellado. No había puerta, ni marco, ni contorno visible, solo una extensión lisa de yeso que, al golpearla con los nudillos,
devolvía un sonido diferente al resto. Donde las otras paredes sonaban sólidas y densas, esta sonaba hueca, pero con una resonancia metálica, profunda, como un tambor silenciado. Elena pasó los dedos por la superficie rugosa. La curiosidad, ese instinto que a menudo precede al peligro o a la fortuna, se apoderó de ella. Recordó las burlas de doña Gertrudis y las risas de los hombres en la taberna. Compró una tumba, habían dicho. Tal vez tenían razón, pero si era una tumba, Elena estaba decidida a ver los huesos. Tomó su mazo, una herramienta pesada que había heredado de su padre, y se paró frente a la pared extraña. La luz de la tarde estaba cayendo, pintando la habitación de sombras alargadas y distorsionadas. El sentido común le decía que esperara a la mañana, que la luz del día traería claridad, pero algo en la atmósfera de la casa la empujaba. Era una urgencia casi eléctrica, como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración, esperando que ella diera el primer golpe. Levantó el mazo. El primer impacto fue ensordecedor en el silencio sepulcral de la finca. El yeso se agrietó, enviando una nube de polvo blanco al aire que la hizo toser. No se detuvo. Golpeó de nuevo, y de nuevo, con la frustración de años de invisibilidad canalizada en cada movimiento. Con cada golpe, pedazos de mampostería caían al suelo, revelando no ladrillos, sino una estructura de madera oscura detrás del yeso. Era un falso muro. Alguien se había tomado muchas molestias hacía mucho tiempo para ocultar lo que fuera que yacía detrás de esa partición. Elena, cubierta de polvo blanco como un espectro, se detuvo para recuperar el aliento. El agujero que había abierto era lo suficientemente grande como para meter la mano, pero la oscuridad al otro lado era absoluta. Buscó su linterna, encendió el haz de luz y lo dirigió hacia la brecha. Lo que vio la hizo congelarse. No era un simple hueco estructural, era una pequeña habitación, un espacio secreto, apenas un cubículo, que había quedado preservado del tiempo y la decadencia que habían devorado el resto de la casa. El aire que escapó del agujero olía a cera vieja y a papel seco. Con el corazón latiéndole en la garganta, Elena golpeó con más fuerza, agrandando la abertura hasta que pudo pasar su cuerpo a través de ella. Entró en el espacio oculto. El suelo crujió bajo sus botas. La luz de la linterna barrió las paredes, revelando estanterías repletas de objetos cubiertos por una capa de polvo tan gruesa que parecía terciopelo gris. Había frascos de vidrio con líquidos oscuros evaporados, herramientas de precisión oxidadas y, en el centro de todo, un escritorio de roble macizo, casi intacto. Sobre el escritorio no había oro, ni joyas, ni los tesoros que uno imagina en los cuentos de piratas. Había algo mucho más inquietante. Había una serie de cuadernos encuadernados en cuero, apilados con una precisión militar, y encima de ellos, una caja de metal cerrada con un candado oxidado. Pero lo que capturó la mirada de Elena, lo que hizo que se le cortara la respiración, fue lo que colgaba en la pared frente al escritorio. Era una fotografía enmarcada, no una foto pequeña, sino un retrato de gran tamaño, en blanco y negro, de una nitidez asombrosa para su época. En ella, un hombre de mirada intensa y ojos tristes sostenía algo en sus manos, mostrándolo a la cámara con una mezcla de orgullo y terror. Pero no era el hombre lo que heló la sangre de Elena, era el fondo de la foto. El hombre estaba de pie exactamente en el mismo lugar donde ella se encontraba ahora, pero detrás de él, en la imagen, las estanterías no estaban llenas de polvo, sino de lingotes que brillaban incluso en la escala de grises de la fotografía, y junto a los lingotes había planos arquitectónicos de la ciudad de San Cipriano, pero con túneles y pasajes marcados en rojo que Elena nunca había visto en ningún mapa moderno. Elena se acercó a la fotografía, limpiando el cristal con la manga de su camisa. Debajo del marco, una placa de latón tenía una inscripción grabada. Leyó el nombre en voz alta, y su voz sonó extraña, como si pronunciara una invocación. Alejandro Banes, 1924, el arquitecto de las sombras. En ese instante, un ruido sordo provino del interior de la caja metálica sobre el escritorio. No fue un golpe, fue un clic, como si el mecanismo, reaccionando a la vibración de su voz o al cambio en la presión del aire tras décadas de encierro, hubiera decidido ceder. Elena miró la caja. El candado, corroído por el tiempo, había saltado. La tapa estaba entreabierta unos milímetros. Elena sabía que abrir esa caja cambiaría su vida. Podía sentirlo en la boca del estómago. Una mezcla de náuseas y euforia. Fuera, el viento aullaba golpeando las ventanas rotas, pero allí dentro, en el corazón secreto de la casa, el tiempo se había detenido. Extendió la mano hacia la caja metálica. Sus dedos rozaron el metal frío. Al levantar la tapa, no encontró dinero. Encontró un solo sobre, grueso, sellado con lacre rojo, y una llave de forma extraña,
con dientes complejos y un mango decorado con la figura de un búho. En el sobre, escrito con una caligrafía elegante y nerviosa, solo había una frase: para quien tenga el coraje de romper el muro y ver la verdad. Elena se sentó en la vieja silla del escritorio, que gimió bajo su peso. Abrió el sobre. Lo que cayó de él no fue un testamento, ni una escritura. Era un mapa, pero no un mapa cualquiera. Era un mapa de la misma casa en la que estaba, pero dibujada con una complejidad imposible, mostrando niveles subterráneos que teóricamente no existían. Y marcado con una X en el sótano, había una palabra escrita en tinta que parecía sangre seca: redención. Elena comprendió entonces que la riqueza de la que hablaban las leyendas no estaba en la casa. La casa era solo la carcasa, el envoltorio. La verdadera finca del olvido no estaba hacia arriba, hacia el techo que se caía, sino hacia abajo, hacia la tierra, y ella acababa de encontrar la puerta de entrada. Pero mientras sostenía el mapa, un sonido diferente la alertó. Pasos. Pasos pesados y lentos crujiendo sobre los cristales rotos del salón principal, justo al otro lado del agujero que ella había abierto en la pared. Elena apagó la linterna de golpe, sumergiéndose en la oscuridad total, conteniendo la respiración mientras los pasos se detenían justo frente a la brecha. Alguien más sabía que la pared había caído. El miedo tiene un sonido muy específico, no es un grito, sino el latido ensordecedor de la propia sangre golpeando contra los tímpanos, ahogando cualquier otro pensamiento racional. Elena permanecía inmóvil en la oscuridad del cuarto secreto, con la mano apretada sobre la boca para sofocar una respiración que amenazaba con volverse errática. Al otro lado del fino tabique que separaba su escondite del salón principal, los pasos continuaban. Eran pesados, deliberados. El sonido de unas botas de suela dura aplastando los cristales y la madera podrida con una autoridad que la propia Elena nunca había osado ejercer en su propia casa. No era el andar vacilante de un vagabundo, ni la curiosidad nerviosa de un adolescente. Era el paso de alguien que creía poseer el mundo que pisaba. Un haz de luz potente, de un blanco clínico y artificial, barrió la estancia principal, colándose a través de la brecha irregular que Elena había abierto en la pared. El rayo de luz pasó a centímetros de su rostro, iluminando brevemente el polvo suspendido en el aire dentro de su escondite, convirtiendo las partículas en una galaxia giratoria, antes de sumirla de nuevo en la negrura. Elena cerró los ojos rezando a un dios del que se había olvidado hacía años para que la persona al otro lado no decidiera inspeccionar el montón de escombros recientes. «Maldita posilga», gruñó una voz masculina, grave y rasposa, resonando en el vacío del salón. Elena reconoció la voz al instante y un escalofrío recorrió su columna vertebral, más frío que el aire estancado de la mansión. Era César Moro. En San Cipriano, el apellido Moro era sinónimo de ley, aunque no de justicia. Era el dueño de la inmobiliaria que había intentado comprar la finca del olvido para demolerla y construir un complejo turístico, el hombre que controlaba los precios del mercado y, según los rumores, también el silencio de los concejales. Si César Moro estaba allí, en medio de la noche, allanando una propiedad privada, no era por nostalgia, era porque sabía que la casa escondía algo, y su presencia confirmaba que la leyenda de Alejandro Banes no era un simple cuento de viejas. Elena escuchó el sonido de una bota pateando una viga caída. «Mañana», murmuró César, hablando consigo mismo con la arrogancia de quien no teme ser escuchado. «Mañana traeré las máquinas. Si no encuentro la entrada, tiraré todo abajo hasta que la tierra hable». La amenaza flotó en el aire como una sentencia de muerte. La demolición. Elena sintió una punzada de pánico. No por su inversión, sino por la historia que acababa de empezar a desenterrar. Si las excavadoras entraban, el cuarto secreto, el mapa, el diario y la verdad sobre Alejandro Banes quedarían sepultados para siempre bajo toneladas de hormigón moderno. César Moro no buscaba preservar, buscaba saquear o borrar. El haz de luz hizo un último barrido, deteniéndose peligrosamente cerca del agujero en la pared. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Elena apretó el mapa contra su pecho, sintiendo el papel crujir suavemente. Luego, la luz se desvió. Los pasos se alejaron, crujiendo hacia la salida, seguidos por el chirrido oxidado de la puerta principal al cerrarse. El silencio regresó, pero ya no era el silencio vacío de antes. Ahora estaba cargado de urgencia. Elena esperó 10 minutos completos.
contando los segundos en su mente, antes de atreverse a encender nuevamente su linterna. Sus manos temblaban, pero ya no de miedo, sino de una determinación furiosa. Tenía una ventaja que el hombre más poderoso del pueblo desconocía. Él buscaba a ciegas, con la fuerza bruta del dinero, pero ella tenía el mapa. Ella tenía la llave del búho. Salió del cuarto secreto, sacudiéndose el polvo de la ropa, y colocó el mapa sobre el escritorio de Vanes. A la luz de la linterna, los trazos de tinta roja cobraron vida. El mapa no solo mostraba la casa, era un diagrama anatómico de la colina misma. Alejandro Vanes había diseñado la mansión no como una vivienda, sino como una bóveda. Las líneas rojas convergían en un punto específico del sótano, marcado con una palabra en latín, veritas, verdad, justo debajo de la inscripción que ella había visto antes, redención. Elena guardó el mapa en su bolsillo, tomó la llave pesada con el mango de búho y el diario de cuero. Antes de bajar, abrió el diario al azar. Necesitaba entender contra qué estaba luchando. La caligrafía de Vanes era angulosa, escrita con la prisa de un hombre perseguido. La fecha de la entrada era el 14 de noviembre de 1924. Ellos vendrán por el oro al amanecer. Creen que es suyo porque tienen los títulos, pero este oro fue sudado por los mineros, por los albañiles, por la gente que construyó San Cipriano mientras ellos bebían vino en sus terrazas. He diseñado el laberinto para que solo una mente humilde pueda entenderlo. La codicia lo cegará. Si estás leyendo esto, espero que no seas uno de ellos. El mecanismo está activo. Que Dios se apiade de mi alma, pero no de mi legado. Elena cerró el libro con un golpe seco. Vanes no era un villano que había robado una fortuna, era un guardián, y ahora, un siglo después, ella había sido reclutada para esa misma guardia. Se dirigió hacia la puerta que conducía al sótano, ubicada en la cocina, en la parte trasera de la casa. La cocina era un desastre de azulejos rotos y armarios desvencijados que olían a moho y a nidos de ratones. La puerta del sótano era de madera maciza, hinchada por la humedad, y parecía no haberse abierto en décadas. No tenía cerradura convencional, solo un pasador de hierro oxidado que Elena tuvo que golpear con su mazo para liberar. El sonido del metal contra el metal resonó como un disparo, recordándole que César Moro podría estar vigilando desde fuera, pero ya no había tiempo para la sutileza. Con un gemido de protesta, la puerta cedió, revelando una escalera de piedra que descendía hacia una oscuridad tan densa que parecía líquida. El aire que subió desde las profundidades era sorprendentemente frío, mucho más frío que el de la casa, y traía consigo un olor mineral, a tierra mojada y a hierro. Elena descendió el primer escalón. La linterna apenas lograba penetrar la negrura. El sótano era inmenso. Los cimientos de la casa eran arcos de piedra robusta, una arquitectura que recordaba más a una catedral subterránea o a una fortaleza medieval que a una vivienda rural. El suelo era de tierra apisonada, pero Elena notó, gracias al mapa que consultaba cada pocos metros, que no debía caminar por el centro. El mapa indicaba trampas. Vanes hablaba en serio sobre proteger su secreto. Había marcas de piso falso y pozo ciego dibujadas en el papel. Elena se movió pegada a las paredes, sintiendo la mampostería fría bajo sus dedos, avanzando con la cautela de un funambulista. En el extremo norte del sótano, donde la oscuridad parecía concentrarse, encontró lo que buscaba. No era una pared, sino una inmensa estantería de vino, podrida y vacía, que cubría todo el muro del fondo. Según el mapa, esto era el velo. Elena se acercó a la estructura de madera carcomida. Detrás de los estantes vacíos podía vislumbrar la piedra del muro de contención. Parecía un callejón sin salida. César Moro habría llegado aquí, habría visto la bodega vacía y se habría dado la vuelta, maldiciendo, pero Elena buscó el detalle, buscó a la altura de sus ojos palpando la piedra a través de los huecos de la estantería, y entonces sus dedos rozaron algo que no era piedra, era metal. Incrustado en uno de los bloques de granito, oculto en la sombra proyectada por la madera, había un pequeño orificio con la forma inconfundible de un búho, con las alas desplegadas. El corazón de Elena latía con tanta fuerza que le dolían las costillas. Sacó la llave del bolsillo. El metal estaba frío, pero en su mano parecía arder. La introdujo en la ranura. Entró con una suavidad inquietante, como si hubiera sido engrasada ayer mismo, esperando pacientemente durante 100 años este momento exacto. Elena giró la llave. No hubo un chirrido. Hubo un sonido profundo, un clonk resonante que provino de las entrañas de la pared, como el mecanismo de un reloj
reloj gigante poniéndose en marcha. De repente, la estantería de vinos entera se estremeció. Elena retrocedió un paso, tropezando con sus propios pies, mientras la estructura de madera y la pared de piedra detrás de ella comenzaban a girar sobre un eje central invisible. El polvo cayó del techo en una lluvia gris. La pared giró 90 grados, revelando un pasillo que no debería existir. Este nuevo corredor no estaba hecho de tierra y piedra bruta. Estaba revestido de ladrillo rojo, limpio y seco, y en las paredes, para asombro de Elena, había soportes para antorchas y tuberías de cobre que corrían a lo largo del techo. Pero lo más impactante no era la construcción, sino lo que había en el suelo, justo en la entrada del túnel. Había una maleta de cuero antigua, tirada descuidadamente, como si alguien la hubiera dejado caer en medio de una huida desesperada. Y junto a la maleta, había un sombrero de hombre, cubierto de una capa de polvo de un siglo. Elena iluminó el túnel. Se extendía más allá del alcance de su luz, descendiendo suavemente hacia las profundidades de la colina. El aire aquí era diferente. Olía a ozono y a algo eléctrico, un olor que no encajaba con 1924. Dio un paso hacia el interior del túnel, cruzando el umbral. En el momento en que su pie tocó el suelo de ladrillo, escuchó un sonido detrás de ella. Se giró bruscamente, esperando ver que la pared se cerraba sola, atrapándola, pero la pared seguía abierta. El sonido venía de arriba, de la casa. Eran sirenas. No sirenas de policía, sino una alarma estridente y mecánica que había empezado a sonar en algún lugar de los pisos superiores de la mansión abandonada. Vanes había puesto trampas, sí, pero también había puesto alarmas, y al activar la puerta secreta, Elena había despertado a la casa. Las luces azules y rojas comenzaron a reflejarse contra las ventanas rotas del piso de arriba, visibles incluso desde el hueco de la escalera del sótano. Alguien había llamado a la policía, o quizás la alarma estaba conectada a algo más moderno de lo que ella pensaba. O peor aún, el sonido atraería a César Moro de vuelta, y esta vez no vendría solo. Elena miró hacia la escalera que llevaba a la seguridad de la superficie, y luego hacia el túnel oscuro que se adentraba en la tierra. Arriba, la ley y los hombres poderosos que querían quitarle todo. Abajo, el misterio de un hombre muerto y la promesa de una redención. No había elección real. Elena recogió la maleta de cuero del suelo, sorprendentemente pesada, y corrió hacia la oscuridad del túnel. Justo cuando se adentraba en las sombras, escuchó voces gritando arriba, en la cocina. «Ahí. La puerta del sótano está abierta», gritó una voz que no era la de Moro, era la policía. Elena apagó su linterna para no ser un blanco fácil y se pegó a la pared del túnel, avanzando a tientas en la oscuridad absoluta, guiándose solo por el tacto de los ladrillos fríos y el eco de su propia respiración. Tenía que encontrar una manera de cerrar la puerta secreta desde dentro, o la seguirían. Sus dedos buscaron frenéticamente en la oscuridad algún tipo de palanca o mecanismo en el interior del muro. Sus dedos rozaron una palanca de hierro fría. Tiró de ella con todas sus fuerzas. Con un estruendo sordo, la pared de piedra y la estantería giraron de nuevo, cerrándose herméticamente y sellando a Elena en el interior de la tierra, dejando fuera las luces, las sirenas, y el mundo que siempre la había ignorado. Ahora estaba sola en el dominio del arquitecto de las sombras, y el único camino era hacia abajo. Encendió la linterna de nuevo, y el haz de luz reveló algo que la hizo detenerse en seco. La maleta que había recogido tenía una etiqueta de metal. El nombre grabado no era Alejandro Vanes. Decía Elena S., su propio nombre, pero la maleta tenía 100 años. El nombre grabado en la placa de metal de la maleta, Elena S., brillaba bajo la luz de la linterna con una intensidad que parecía quemar la retina de la mujer que lo leía. Elena pasó el pulgar sobre las letras, limpiando el último rastro de polvo, buscando una explicación lógica que su mente pragmática pudiera aceptar. ¿Una coincidencia? El mundo estaba lleno de Elenas, pero la probabilidad de encontrar una maleta abandonada hacía un siglo en un túnel secreto, bajo la casa que ella acababa de comprar impulsivamente, y que llevara su nombre y la inicial de su apellido, Serrano, desafiaba cualquier estadística. No, esto no era azar, era una herencia de sangre y secretos que había esperado pacientemente en la oscuridad a que ella regresara. Con las sirenas de la policía amortiguadas por toneladas de roca y tierra sobre su cabeza, Elena se sintió paradójicamente más segura en las entrañas del mundo
que en la superficie. Allí abajo, la ley de César Moro y sus influencias no tenían poder. Allí abajo solo regía la ley de Alejandro Banes. Respiró hondo, llenando sus pulmones con ese aire cargado de electricidad estática, y tomó la maleta por el asa. Pesaba, pero el peso le resultaba extrañamente reconfortante, como si llevara de la mano a un antepasado perdido. Comenzó a caminar. El túnel descendía en una pendiente suave pero constante. A medida que avanzaba, la arquitectura cambiaba. Los ladrillos rojos del principio dieron paso a placas de metal remachadas, y las tuberías de cobre que corrían por el techo comenzaron a zumbar con una vibración de baja frecuencia, un sonido que se sentía en los dientes más que en los oídos. Era como si la casa, o lo que fuera que yacía debajo de ella, estuviera durmiendo, y Elena caminara por su garganta. Después de unos 100 metros, el túnel se ensanchó en una pequeña rotonda, una especie de apeadero técnico. Había un banco de madera podrida pegado a la pared, y una mesa de trabajo volcada. Elena decidió que era el momento. Colocó la maleta sobre el banco, iluminándola directamente. Los cierres estaban oxidados, pero no bloqueados. Con un chasquido seco, la abrió. El olor a lavanda seca y papel viejo la golpeó al instante, un perfume fantasma que la transportó a una época que no había vivido. Dentro, doblada con un cuidado exquisito, había ropa de mujer de los años 20, un vestido de seda azul noche que se deshizo un poco al tocarlo, unos zapatos de tacón bajo y un chal. Pero debajo de la ropa estaba la verdadera historia. Había un álbum de fotos y un fajo de cartas atadas con una cinta de terciopelo negro. Elena abrió el álbum. La primera foto la hizo soltar un grito ahogado que rebotó en las paredes metálicas del túnel. Era un retrato de boda. El hombre era Alejandro Banes, el arquitecto de las sombras, con su mirada intensa y triste, y la mujer, vestida de blanco, con una sonrisa que iluminaba la imagen gris, era idéntica a ella, no simplemente parecida, era su rostro. Los mismos pómulos altos, la misma forma de los ojos, incluso la pequeña cicatriz en la ceja izquierda que Elena siempre había pensado que se hizo de niña al caerse de una bicicleta. Pero allí estaba esa mujer, en 1924, con la misma marca. Debajo de la foto, una inscripción: Alejandro y Elena Santoro, el día que decidimos cambiar el mundo. Elena Santoro, su bisabuela, la mujer de la que su propia madre apenas hablaba, la oveja negra que supuestamente había huido con un feriante y abandonado a la familia en la vergüenza. La mentira familiar se desmoronó en ese instante, aplastada por la verdad fotográfica. Su bisabuela no había huido con un feriante, se había casado con el visionario más grande y peligroso de San Cipriano, y había desaparecido con él. Elena sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, una mezcla de dolor por la mentira vivida y de orgullo repentino. No era hija de sirvientes destinados a fregar suelos, era descendiente de reyes subterráneos. Guardó el álbum con una reverencia nueva y tomó una de las cartas. La letra era de Alejandro: Mi querida Elena, temo que no entiendan lo que hemos construido. Ven el generador y solo ven dinero, ven poder para controlar, no ven la libertad que traerá. Si nos acorralan, activaré el protocolo Velo. Bajaremos al santuario. Allí estaremos a salvo hasta que el mundo esté listo para lo que creamos. Te espero en la puerta del búho. El santuario. Eso era lo que había al final del túnel. Elena guardó todo de nuevo en la maleta, cerró los broches y se puso de pie. Ya no huía de la policía. Ahora estaba en una peregrinación. Tenía que encontrar a sus bisabuelos, o lo que quedara de ellos. Tenía que encontrar el santuario. Retomó la marcha con una energía renovada. El túnel continuó descendiendo, curvándose hacia la derecha. De repente, el suelo cambió de metal a rejilla. Bajo sus pies, Elena vio un abismo oscuro, y muy abajo, el sonido de agua corriendo con fuerza, un río subterráneo. El aire se volvió más húmedo y frío. Llegó a un punto donde el camino se cortaba abruptamente. Frente a ella se abría una caverna natural inmensa, una geoda gigante dentro de la montaña. El túnel desembocaba en una plataforma de hierro suspendida sobre el vacío. Al otro lado de la caverna, a unos 20 metros de distancia, se veía otra plataforma con una puerta de bronce masiva, sellada y decorada con engranajes complejos. Pero no había puente. Elena iluminó el borde de su plataforma. Había restos de un puente retráctil, pero estaba recogido en el otro lado. Banes había cortado el paso. Miró el mapa que llevaba en el bolsillo. En esta sección, marcada como el abismo de la duda, había una nota al margen: La fe es el único puente, pero la mecánica ayuda. Elena examinó el entorno. A su derecha, empotrado en la roca, había un panel de control con 3 palancas,
y una serie de tubos de vidrio que contenían un líquido plateado, probablemente mercurio. Estaban marcados con símbolos, un sol, una luna y un búho. No había instrucciones. Era una prueba. Si se equivocaba, probablemente el mecanismo se bloquearía para siempre. O peor, la plataforma sobre la que estaba se derrumbaría hacia el río subterráneo, recordó el diario. He diseñado el laberinto para que solo una mente humilde pueda entenderlo. Los hombres como César Moro, hombres de poder y ego, siempre buscaban el sol. Querían brillar, ser el centro. Alejandro Banes era un hombre de sombras, un hombre que trabajaba bajo tierra. La luna refleja. No crea, pero el búho ve en la oscuridad. El búho es el guardián de la sabiduría oculta, y era el símbolo en la llave, pero era demasiado obvio. Elena miró los niveles de mercurio. El tubo del sol estaba lleno, el de la luna, a la mitad, el del búho, casi vacío. No se trataba de elegir un símbolo, se trataba de equilibrar el sistema. Si el sol representaba la codicia de la superficie, y el búho, la sabiduría subterránea, el sistema estaba desequilibrado a favor de la superficie. Tenía que drenar el sol para alimentar al búho. Elena agarró la palanca bajo el símbolo del sol, y con un rezo silencioso, tiró de ella hacia abajo. Hubo un silbido de presión hidráulica. El líquido plateado comenzó a bajar en el tubo del sol, y a subir en el del búho. El suelo vibró. Cuando los tres niveles se igualaron perfectamente, se escuchó un clank metálico que resonó en toda la caverna. De la oscuridad del abismo, una estructura de metal comenzó a extenderse desde su lado hacia la puerta de bronce. No era un puente sólido, sino una serie de placas circulares que se desplegaban como los nenúfares de un estanque mecánico. El puente se formó ante sus ojos, una maravilla de la ingeniería que había esperado 100 años para funcionar una vez más. Elena cruzó el abismo, sintiendo el viento frío subir desde el río y agitar su cabello. Al llegar a la puerta de bronce, vio que no tenía cerradura para la llave del búho. Tenía una rueda, como la escotilla de un submarino. Giró la rueda con esfuerzo, sus músculos protestando por la tensión acumulada. La puerta se abrió hacia adentro con un suspiro de aire comprimido. Lo que Elena vio al otro lado la dejó sin aliento. No era una cueva, ni un búnker sucio. Era un laboratorio catedralicio, iluminado por una luz azulada y tenue que emanaba de unos cristales enormes que crecían del techo y las paredes, pulsando con un ritmo biológico. El espacio estaba lleno de mesas largas cubiertas de planos, prototipos de máquinas que parecían sacadas de una novela de ciencia ficción victoriana, y estanterías repletas de lingotes de oro apilados como si fueran simples ladrillos de construcción, ignorados y cubiertos de polvo. Pero en el centro de la sala, dominando todo, había una máquina enorme, una esfera de cristal y cobre de 3 metros de altura que giraba lentamente en silencio, suspendida en un campo magnético. Dentro de la esfera, un núcleo de energía brillaba como una estrella atrapada, y frente a la máquina, sentados en 2 sillas de terciopelo rojo que miraban hacia la luz eterna de su creación, había 2 figuras. Estaban de espaldas a Elena, inmóviles. «Hola», susurró Elena, su voz temblando. Las figuras no respondieron. Elena se acercó lentamente con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Al rodear las sillas para ver sus rostros, se llevó las manos a la boca para ahogar un sollozo. Eran esqueletos, vestidos con las ropas de la época, sus manos entrelazadas sobre el reposabrazos central. El esqueleto del hombre llevaba un traje elegante, el de la mujer, un vestido que era la réplica exacta del que Elena llevaba en la maleta. Estaban allí, serenos, vigilando su obra hasta el final de los tiempos. Alejandro Banes y Elena Santoro no habían huido, se habían quedado, se habían encerrado voluntariamente para proteger lo que fuera que esa máquina hacía, sacrificando sus vidas para que el mundo exterior no la corrompiera. Sobre el regazo del esqueleto de Alejandro había un libro grande, abierto. Elena se inclinó para leer, tratando de no perturbar el descanso eterno de sus antepasados. La última entrada no estaba escrita con tinta, sino con algo oscuro y seco. El aire se acaba. Hemos sellado la ventilación para que el gas mostaza que lanzaron al túnel no llegue a la máquina. Saben que estamos aquí, pero no pueden entrar. Moriremos juntos, mirando la luz del futuro. Quien encuentre esto, sepa una cosa: el oro es solo lastre. La máquina es la llave. Ella genera energía limpia, infinita, gratuita. Eso es lo que querían destruir. Eso es lo que debes proteger o liberar. La elección es tuya.
hija del futuro. Elena levantó la vista hacia la esfera giratoria, energía infinita. En 1924, Alejandro Banes había descubierto cómo salvar al mundo de la dependencia del petróleo y el carbón, y por eso lo habían matado. Por eso lo habían enterrado bajo una montaña de mentiras. El tesoro no eran los lingotes de oro apilados en las esquinas, que valían millones, sí, pero que eran insignificantes comparados con lo que tenía delante. El verdadero tesoro era la capacidad de cambiar la historia de la humanidad. Pero la reverencia del momento se rompió de golpe. Un sonido metálico, áspero y violento, vino de la puerta de bronce que Elena había dejado abierta. Se giró. En el umbral, jadeando, con el traje sucio de barro y una pistola en la mano, estaba César Moro. Había encontrado la entrada, había seguido sus huellas, y su mirada no estaba puesta en la máquina milagrosa, ni en los esqueletos trágicos. Sus ojos brillaban con la fiebre del oro al mirar los lingotes apilados. Sabía que la rata me llevaría al queso, dijo Moro, sonriendo con una mueca que deformaba su rostro. Gracias, Elena. Tu trabajo de limpieza ha terminado. Levantó el arma apuntando al pecho de Elena. Ella estaba sola, desarmada, atrapada entre los fantasmas de sus antepasados y el monstruo del presente. Pero entonces, Elena miró la máquina, miró el panel de control, junto a los esqueletos. Había una palanca roja protegida por un cristal con una etiqueta, sobrecarga. Moro dio un paso dentro del laboratorio. Aléjate de eso, ordenó viendo la dirección de su mirada. Elena sonrió, una sonrisa fría, heredada de la mujer que había muerto en esa silla hace 100 años. Usted ve el oro, señor Moro, dijo ella con una calma que la sorprendió, pero no ve la energía, y acaba de entrar en un campo magnético de alta intensidad con un arma de acero. Antes de que Moro pudiera procesar la advertencia, la máquina emitió un pulso. Un zumbido agudo llenó la sala, y la pistola en la mano de Moro comenzó a vibrar violentamente, calentándose al rojo vivo en cuestión de segundos. El grito de César Moro no fue humano. Fue el aullido de una bestia herida, un sonido gutural que rompió la solemnidad sagrada de aquel mausoleo de ciencia y muerte. El acero de la pistola, convertido en un ascua ardiente por la inducción magnética de la esfera, le había abrazado la palma de la mano antes de que su cerebro pudiera ordenar soltarla. Cuando finalmente abrió los dedos, la carne siseó, y el arma salió despedida con una violencia invisible, cruzando el aire como un proyectil atraído por un imán gigante, hasta impactar con un estruendo metálico contra una de las vigas de soporte de la máquina central. Allí se quedó pegada, vibrando, inútil, lejos del alcance de ambos. Elena, con la respiración entrecortada, no se movió. Sabía que el equilibrio de poder había cambiado, pero no lo suficiente. Moro estaba desarmado, herido y dolorido, pero seguía siendo un hombre que la doblaba en peso y cuya furia ahora se había multiplicado por la humillación. Él se miró la mano, roja y ampollada, y luego alzó la vista hacia ella. En sus ojos ya no había solo codicia, había un odio puro, antiguo, un odio que parecía haber heredado junto con su apellido. Maldita bruja de la limpieza, gruñó, dando un paso hacia ella. Su voz retumbaba en la caverna, mezclándose con el zumbido eléctrico de la máquina. ¿Crees que esto te pertenece porque encontraste una llave? Mi abuelo se encargó de que estos dos se pudrieran aquí abajo. Yo terminaré el trabajo. La revelación golpeó a Elena con la fuerza de un golpe físico. No era solo especulación inmobiliaria. La historia de San Cipriano, la historia oficial, estaba construida sobre un crimen fundacional. El abuelo de Moro no solo había perseguido a Banes, los había sentenciado a una muerte lenta en la oscuridad. Elena miró los esqueletos de sus bisabuelos. Testigos mudos de esta repetición de la historia, sintió una oleada de indignación que barrió su miedo. No estaba allí por casualidad, estaba allí para cerrar un ciclo. Su abuelo era un asesino, dijo Elena sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. Y usted no es más que un saqueador de tumbas. Mire a su alrededor. Esto no es dinero, Moro. Esto es el futuro que nos robaron. Moro soltó una carcajada seca y amarga, ignorando el dolor de su mano mientras avanzaba, rodeando la gran mesa de planos para acorralarla. El futuro, escupió, señalando con la mano sana hacia las estanterías repletas de lingotes. El futuro se compra con eso que hay ahí. A nadie le importa tu máquina de luces y ruidos. El mundo funciona con petróleo y carbón, y gente como yo se asegura de que siga siendo así. Ese oro es lo único real en esta cueva de locos, y me lo voy a llevar todo, ladrillo a ladrillo. Después de que te aplaste el cráneo contra ese panel de control, Moro se abalanzó sobre ella. Elena, anticipando el movimiento,
Se dejó caer al suelo y rodó bajo la mesa de trabajo. Las pesadas botas de Moro golpearon la madera justo donde había estado su cabeza un segundo antes. Elena salió por el otro lado, poniéndose de pie rápidamente, poniendo la esfera giratoria entre ella y su atacante. La máquina zumbaba con más intensidad ahora, como si la adrenalina y la violencia en la habitación estuvieran alimentando su núcleo. El campo magnético erizaba el vello de los brazos de Elena y hacía que los empastes de sus muelas vibraran levemente. «No te acerques a la máquina», advirtió Elena retrocediendo hacia el panel de control principal. «Es inestable. Si alteras el campo, todo esto se vendrá abajo». Pero Moro ya no escuchaba. La visión del oro apilado, brillando bajo la luz azulada del núcleo, lo había embriagado. Ignoró a Elena por un momento y se dirigió hacia la estantería más cercana. Agarró un lingote con su mano sana. El peso pareció sorprenderlo, pero también deleitarlo. Lo sostuvo en el aire, la luz dorada reflejándose en sus ojos desorbitados. «Es mío», murmuró. «Todo lo que hay en esta colina es mío». En ese instante, la tierra tembló. No fue un temblor geológico, sino una vibración profunda que emanó del núcleo de la máquina. Al mover el lingote, Moro había alterado algo más que la distribución del peso en la estantería. Elena vio, horrorizada, que los lingotes no estaban simplemente apilados. Estaban conectados por finos hilos de cobre a la estructura de la cueva. Vanes no los había dejado allí solo como riqueza, los usaba como conductores, como parte de la masa de tierra necesaria para estabilizar la inmensa carga estática de la máquina. Al retirar uno, Moro había roto el circuito de tierra. «Suéltalo», gritó Elena. «Es parte del mecanismo». Un arco eléctrico, grueso y violento como un látigo de luz azul, saltó desde la esfera hacia el lingote que Moro sostenía. El hombre gritó cuando la descarga lo lanzó hacia atrás, haciéndolo volar 3 metros por el aire hasta estrellarse contra una pila de cajas de madera podrida. El lingote cayó al suelo. Humeante, la máquina comenzó a girar más rápido. El zumbido grave se convirtió en un aullido agudo. Las luces de los cristales en las paredes parpadearon frenéticamente. Elena miró el panel de control. Las agujas de los medidores estaban entrando en la zona roja. Sobrecarga. La advertencia que había visto antes no era una amenaza vacía, era una realidad inminente. El santuario estaba a punto de convertirse en una bomba. Elena corrió hacia los esqueletos de sus bisabuelos. «Perdónenme», susurró. Con manos temblorosas pero decididas, tomó el libro de notas del regazo de Alejandro y se lo metió dentro de la chaqueta, ajustándolo contra su pecho. Luego, arrancó el collar que colgaba del cuello del esqueleto de Elena Santoro. Era un relicario simple. No sabía qué contenía, pero sentía que no podía dejarla allí sin llevarse una parte de ella. Moro se estaba levantando, aturdido, con la ropa chamuscada y el rostro ennegrecido por el hollín. La descarga no lo había matado, pero lo había dejado desorientado. Sin embargo, su obsesión era más fuerte que su instinto de supervivencia. Se arrastró de nuevo hacia el oro, ignorando el caos que se desataba a su alrededor. El techo de la caverna comenzó a soltar polvo y pequeñas piedras. La estabilidad estructural estaba comprometida. Elena sabía que tenía que salir, pero el puente retráctil seguiría funcionando con la energía fluctuando de esa manera. Corrió hacia la puerta de bronce. Giró la rueda para abrirla, pero el metal estaba caliente al tacto. La energía se estaba filtrando por cada conductor de la sala. «¡Moro!», gritó Elena. En un último intento de humanidad. «Tenemos que irnos. La cueva va a colapsar». César Moro la miró, con un lingote de oro abrazado contra su pecho como si fuera un hijo recién nacido. Sus ojos estaban vacíos de razón. «Vete, rata», balbuceó, con una sonrisa demente. «Vete y déjame con mi herencia. Nadie me quitará esto, ni tú, ni los fantasmas, ni Dios». Elena entendió entonces que no podía salvar a quien no quería ser salvado. Moro había elegido su tumba. Ella empujó la puerta de bronce con el hombro, logrando abrirla lo suficiente para pasar. El aire del abismo exterior la golpeó en la cara, fresco en comparación con el calor sofocante del laboratorio. El puente de placas circulares seguía allí, pero se sacudía violentamente sobre el río subterráneo. Elena puso un pie en la primera placa. Resbalaba. El ruido del agua abajo era un rugido constante, esperando un error. Miró hacia atrás una última vez. Vio a Moro intentando llenar sus bolsillos con más oro, mientras un bloque de piedra del tamaño de un coche se desprendía del techo y caía sobre la máquina central, destrozando el cristal y liberando el núcleo de energía. La explosión de luz fue cegadora. Una onda expansiva de aire comprimido golpeó a Elena por la espalda,
Lanzándola hacia adelante, cayó sobre las placas metálicas del puente, golpeándose las rodillas y raspándose las manos. El puente comenzó a retraerse automáticamente, un mecanismo de seguridad diseñado para aislar el laboratorio en caso de fallo catastrófico. Elena gateó desesperadamente. Las placas se estaban separando, replegándose hacia la pared del abismo donde ella debía llegar. Si no se movía rápido, caería al vacío o quedaría atrapada en el lado del laboratorio, que ahora era un infierno de fuego eléctrico y rocas cayendo. Saltó. Fue un salto de fe ciega sobre el último hueco que se abría entre el puente y la plataforma de piedra del túnel de salida. Sus dedos se aferraron al borde de metal oxidado de la plataforma. Sus piernas quedaron colgando en el vacío, pataleando sobre la negrura del río subterráneo. El peso de la maleta que había dejado en la entrada del laboratorio ya no importaba. Solo tenía el diario en su chaqueta y su propia vida. Con un grito de esfuerzo, tiró de su propio peso hacia arriba, arrastrándose sobre la piedra fría, hasta estar a salvo. Se giró, jadeando, justo a tiempo para ver cómo la puerta de bronce se cerraba sola al otro lado del abismo, sellando el laboratorio herméticamente, pero no se cerró en silencio. Antes de que el sello se completara, Elena escuchó un último grito de César Moro, ahogado por el estruendo del colapso interno, y luego, silencio, o al menos, el silencio relativo del túnel. Detrás de esa puerta, toneladas de roca estaban aplastando el sueño de Alejandro Banes, y la codicia de César Moro, fundiéndolos en una misma tumba dorada. Elena se quedó allí, tumbada en la oscuridad, escuchando los latidos desbocados de su corazón. Estaba viva, pero la salida estaba lejos, y la tierra seguía vibrando bajo sus pies. El colapso del laboratorio podría haber desestabilizado toda la red de túneles. Tenía que subir a la superficie. Se puso de pie, dolorida, y comenzó el ascenso. Mientras caminaba, notó que la temperatura del túnel aumentaba. No era el calor del fuego, era algo más. Las paredes mismas parecían irradiar calor, y entonces lo recordó: las tuberías de cobre que corrían por el techo del túnel, las que llevaban la energía desde la máquina ¿hacia dónde? Alejandro Banes había escrito que la máquina generaba energía infinita. Si el núcleo había sido liberado pero no destruido, si la reacción se había vuelto autosostenible dentro de esa cámara sellada, la energía tenía que ir a alguna parte. Elena tocó una de las tuberías. Vibraba. La energía estaba buscando una salida, y la salida era la casa. Elena aceleró el paso, corriendo cuesta arriba. Tenía que llegar a la finca del olvido antes de que la casa misma se convirtiera en un faro. Al llegar a la puerta secreta en la estantería de vinos, la encontró entreabierta. La policía salió al sótano, y de ahí subió a la cocina. La escena que encontró arriba era caótica. Varios oficiales de policía estaban en el salón principal, con linternas, desconcertados. Las luces de la casa se habían encendido, pero no había electricidad conectada a la red municipal. Las lámparas de araña, cubiertas de polvo, brillaban con una intensidad solar. Los enchufes chisporroteaban. La vieja radio de válvulas en la esquina, que llevaba 50 años muda, empezó a emitir música clásica a todo volumen. La casa entera estaba viva, pulsando con la energía desenfrenada que subía desde las profundidades. Un oficial la vio salir de la cocina, cubierta de polvo y hollín, con la mirada salvaje. «¡Señora!», gritó llevándose la mano a la funda de su arma. «¡Quédese donde está! Tenemos una denuncia de allanamiento y...». El oficial se calló. Todos se callaron, porque las paredes de la casa empezaron a volverse transparentes. La energía era tan pura, tan intensa, que estaba afectando a la materia misma, haciendo que la madera y el ladrillo brillaran con una translucidez fantasmal. Desde fuera, a través de las ventanas, se oían los gritos de asombro de los vecinos que se habían congregado. La finca del olvido se había convertido en una estrella en la colina. Elena miró al oficial y luego al libro que apretaba contra su pecho. Sonrió. Una sonrisa cansada pero triunfante. «No es allanamiento, oficial», dijo con voz suave. «Estoy encendiendo las luces de mi casa». Pero sabía que esto era solo el principio. César Moro estaba muerto, pero la energía no. Y ahora, todo el mundo sabía que en la colina de San Cipriano había algo que desafiaba las leyes de la física. El secreto había terminado. La guerra por el legado de Banes acababa de empezar. La luz que emanaba de la finca del olvido no era el resplandor amarillo y titubeante de las bombillas incandescentes, ni el blanco estéril de los tubos fluorescentes. Era una luminiscencia líquida, casi violeta en su núcleo, que bañaba las paredes desconchadas,
y las hacía parecer hechas de alabastro translúcido. La casa, antes una cicatriz podrida en la colina, se había transformado en un faro de una belleza aterradora, visible desde kilómetros de distancia. En la plaza del pueblo, los perros aullaban, y las campanas de la iglesia habían empezado a repicar solas, vibrando en simpatía con la frecuencia energética que subía desde las entrañas de la tierra. Elena permanecía en el umbral de la cocina, con el libro de notas de Alejandro Banes apretado contra su pecho como si fuera un escudo sagrado. Frente a ella, el oficial de policía había bajado el arma, no por obediencia, sino por puro asombro. El aire en la habitación estaba cargado de ozono, y el cabello de todos los presentes flotaba ligeramente, desafiando la gravedad. «¿Qué ha hecho?», susurró el oficial, un hombre joven llamado Ramírez que había crecido escuchando las historias de fantasmas sobre esa casa. Sus ojos iban de Elena a las lámparas que brillaban sin cables, y de vuelta a Elena. «No he hecho nada», respondió Elena, y su voz firme y serena contrastaba con su apariencia cubierta de hollín y polvo de roca. «Solo he despertado la casa, y creo que tiene mucho que decir». Afuera, el sonido de las sirenas se multiplicaba. No eran solo patrullas locales. La intensidad de la luz y la explosión sorda que había sacudido el suelo minutos antes habían alertado a toda la comarca. Pero Elena sabía que el verdadero peligro ya no estaba en la fuerza física de la policía, sino en lo que vendría después. César Moro estaba enterrado bajo toneladas de piedra, junto con la máquina original, pero la energía había encontrado una salida, y donde hay energía libre, hay buitres. Elena caminó hacia el salón principal. Los oficiales retrocedieron instintivamente para dejarle paso, intimidados por la extraña autoridad que emanaba de esa mujer que hasta ayer limpiaba sus oficinas. Se sentó en el único sillón que no estaba carcomido por las polillas, bajo la luz cegadora de la lámpara de araña. Abrió el libro de notas. Sus manos, raspadas y sangrantes, mancharon ligeramente las páginas amarillentas, mezclando su sangre con la tinta de su bisabuelo. Necesitaba entender el plan B. Alejandro Banes era un genio, pero también era un paranoico. Sabía que podían matarlo, sabía que podían enterrar su laboratorio. Tenía que haber dejado algo más que una máquina suicida. Pasó las páginas frenéticamente, ignorando las preguntas que le gritaban los policías que ahora entraban en tropel por la puerta principal. Sus ojos escaneaban diagramas, fórmulas químicas y divagaciones filosóficas, hasta que encontró una sección hacia el final del cuaderno, marcada con un sello de lacre negro que ya estaba roto. El título de la página era «El legado de la superficie». Leyó rápidamente. Si la máquina del sótano es comprometida, la energía residual buscará los conductos secundarios en la estructura de la casa. Las paredes actuarán como condensadores, pero esto es temporal. La verdadera riqueza no está en la energía, Elena. La energía es solo el cebo para atraer su atención. La verdadera riqueza es la patente. En 1923, antes de esconderme, deposité los planos completos, los derechos de explotación minera perpetua de esta colina y un fondo de seguridad en el Banco de San Gotardo, en Zúrich. La cuenta está a nombre del portador de la llave del búho. No dejes que te compren, no dejes que te intimiden. Eres dueña de la tecnología que hará obsoleta a la industria que nos persigue. Elena sintió que el aire volvía a sus pulmones. César Moro había muerto por oro, por metal amarillo y pesado, pero Alejandro le había dejado algo mucho más poderoso, la propiedad intelectual del futuro, y el dinero acumulado durante un siglo de intereses en una cuenta suiza olvidada. «Señora Serrano», bramó una voz desde la puerta. Un hombre de traje gris, con el rostro afilado y ojos de tiburón, entró en la sala apartando a los policías locales con un gesto despectivo. No era policía, era algo peor, probablemente un abogado de la Corporación Energética Regional, o un funcionario del gobierno enviado a investigar la anomalía eléctrica. Detrás de él, dos hombres con maletines técnicos comenzaron a sacar aparatos de medición. «Soy el inspector Valdés, de la Comisión de Energía», dijo el hombre acercándose a Elena sin miedo, aunque entrecerraba los ojos por la luz. «Tiene que desalojar esta propiedad inmediatamente. Hemos detectado niveles de radiación electromagnética no autorizados. Esto es una cuestión de seguridad nacional. La casa será confiscada». Elena cerró el libro de golpe. El sonido fue seco y definitivo, como el martillazo de un juez. Se puso de pie. La luz de la casa parecía responder a su estado de ánimo, brillando con un tono más cálido y dorado alrededor de ella. «Esta es propiedad privada, inspector», dijo Elena. Ya no era la mujer invisible, era la guardiana del eco. «Tengo las escrituras». «Sus escrituras son papel mojado ante una emergencia de salud pública», se burló Valdés,
extendiendo la mano como si esperara que ella le entregara las llaves dócilmente. Y tenemos informes de que el señor César Moro entró en esta propiedad y no ha salido. Usted es sospechosa de desaparición, además de operar una instalación ilegal. La mención de Moro hizo que un murmullo recorriera la sala. Doña Gertrudis y otros vecinos se agolpaban en las ventanas rotas, escuchando cada palabra. El pueblo entero era testigo. El señor Moro, dijo Elena elevando la voz para que los de afuera también la oyeran, entró sin permiso en mi casa, obsesionado con una leyenda de oro. Bajó a los viejos túneles de la mina que hay debajo. Hubo un derrumbe. Si quieren buscarlo necesitarán excavadoras y mucha paciencia, pero no encontrarán oro. Encontrarán la codicia que lo mató. Valdés frunció el ceño. Eso lo decidirá un juez. Ahora, salga. Mis técnicos van a cortar el suministro. Uno de los técnicos se acercó a una pared, intentando clavar una sonda. En el momento en que el metal tocó el muro brillante, el técnico salió despedido hacia atrás por una descarga estática inofensiva pero potente, cayendo de culo sobre el suelo de madera. La casa se defendía. Elena sonrió. No pueden cortar el suministro, inspector, porque no hay cables. Esta casa no está conectada a su red. Esta casa es la red. Sacó del libro un papel doblado que estaba insertado entre las páginas. Era un certificado antiguo, amarillento pero legible, con sellos oficiales de 1924. Y en cuanto a confiscarla, continuó Elena caminando hacia Valdés hasta estar cara a cara. Según la Ley de Patentes y Propiedad Minera de 1920, artículo 4, cualquier recurso energético descubierto en una propiedad privada que no pertenezca a la red estatal es propiedad exclusiva del descubridor, siempre que se haya registrado antes de la nacionalización de 1950. Elena levantó el papel. Alejandro Banes registró esta fuente de energía en 1924. Está a nombre de la familia, y yo soy la única heredera viva. Si tocan un solo ladrillo de esta casa sin mi permiso, estarán violando tratados internacionales de propiedad intelectual, que mis abogados en Zúrich estarán encantados de ejecutar mañana por la mañana. El silencio que siguió fue absoluto. Valdés miró el documento, pálido. La mención de Zúrich y la fecha del registro cambiaban todo el juego. Ya no se enfrentaba a una mujer pobre en una ruina. Se enfrentaba a una corporación unipersonal con respaldo histórico. Elena se giró hacia la ventana, hacia la multitud de vecinos que la habían llamado loca, que se habían reído de ella mientras fregaba sus suelos. Los vio allí, con las caras iluminadas por la luz de su herencia. Vio a doña Gertrudis boquiabierta. Vio al panadero, al cura, a los niños. Esta energía, dijo Elena, y esta vez no hablaba para Valdés, sino para el pueblo. Mi bisabuelo la creó para que fuera libre, para que nadie tuviera que pagar a hombres como César Moro o como usted, inspector, por el derecho a calentarse en invierno o a tener luz para leer de noche. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. ¿Energía gratis? ¿En un pueblo olvidado por Dios donde las facturas de la luz se comían la mitad de las pensiones? Es peligroso, gritó Valdés perdiendo la compostura. No sabe lo que dice. Es peligroso para sus negocios, le corrigió Elena, pero para San Cipriano es un regalo. La gente empezó a aplaudir. Primero fue un aplauso tímido, de un solo par de manos, quizás las de un niño, luego otro y otro. En segundos la ovación era ensordecedora, ahogando las protestas del inspector y las radios de la policía. La multitud había elegido bando. Ya no veían una casa embrujada, veían un milagro, y Elena no era la loca del pueblo, era su benefactora. Valdés miró a su alrededor, dándose cuenta de que había perdido el control de la situación. No podía arrestar a una mujer que acababa de prometer liberar al pueblo, no con 100 testigos mirando y una casa que brillaba como una estrella caída. Hizo una señal a sus hombres para que se retiraran al menos por el momento. Esto no ha terminado, señora Serrano, amenazó Valdés en voz baja. Vendrán otros, vendrá el ejército. Que vengan, respondió Elena, acariciando la cubierta de cuero del libro. La luz ya está encendida, y no se puede apagar una verdad que brilla tanto. Cuando los oficiales salieron, Elena se quedó sola en el salón. La adrenalina comenzaba a bajar, dejando paso a un cansancio infinito. Se dejó caer en el sillón. Había ganado la primera batalla, pero la guerra sería larga. Sin embargo, al mirar el libro en su regazo, supo que tenía los recursos para luchar. De la última página del cuaderno cayó una pequeña llave,
mucho más pequeña y moderna que la del búho. Era la llave de una caja de seguridad bancaria, y junto a ella, una nota final de Vanes. El oro corrompe, las ideas liberan, pero por si acaso el mundo sigue siendo estúpido, usa lo que hay en la caja 804 para comprar tu libertad. Elena no necesitaba ver el contenido de la caja para saber que era rica, inmensamente rica, no por el dinero que sin duda había allí, sino porque por primera vez en su vida, nadie podía decirle dónde podía o no podía entrar. Miró sus manos, todavía sucias de tierra y sangre, las manos de una limpiadora. Mañana esas manos firmarían contratos que cambiarían el mundo, pero por esta noche, solo quería descansar en su propia casa, bajo la luz eterna de sus ancestros. Cerró los ojos, y por primera vez en 100 años, la finca del olvido no crujió con dolor. Tarareó, una canción de cuna eléctrica para la nueva reina de la montaña. El tiempo, ese juez insobornable que a menudo entierra la verdad, tiene también la curiosa costumbre de, muy de vez en cuando, devolverla a la superficie con un brillo renovado. Había pasado exactamente un año desde la noche en que la colina se encendió como una supernova, y San Cipriano ya no era el mismo lugar. Donde antes había un pueblo adormecido, resignado a su propia irrelevancia y gobernado por caciques de poca monta, ahora bullía una vitalidad inusitada, un peregrinaje constante de científicos, periodistas y curiosos, que venían a ver el milagro de la finca. Pero la verdadera transformación no estaba en las calles asfaltadas, ni en la nueva escuela financiada por una donación anónima. La verdadera transformación estaba en la mujer que observaba todo desde el ventanal restaurado de la mansión. Elena Serrano ya no bajaba la mirada. Aquella postura de sumisión, curvada por años de fregar las manchas de los demás, había desaparecido por completo. Ahora, vestida con una elegancia sobria, con una chaqueta de lino que costaba más de lo que solía ganar en un año, sostenía una copa de vino mientras contemplaba el atardecer. Sus manos, aunque cuidadas, todavía conservaban la fuerza y la textura de quien ha trabajado la tierra y la piedra. Eran manos que no olvidaban su origen, pero que ahora sostenían el destino de toda la región. El viaje a Zúrich había sido el punto de inflexión definitivo. Elena recordaba la frialdad aséptica del banco privado, el silencio reverencial de la cámara acorazada y el momento exacto en que el director del banco, un hombre que había tratado con reyes y magnates, le entregó el contenido de la caja 804. No había sido solo dinero, aunque la cantidad acumulada por los intereses compuestos de un siglo era, en términos simples, obscena. Había sido la validación. Los documentos probaban que Alejandro Vanes no era un loco, sino un visionario que había patentado tecnologías de transmisión inalámbrica décadas antes de que el mundo estuviera listo. Y Elena, como su única sangre, era la dueña de cada patente, de cada idea, y de cada franco suizo. La batalla legal que siguió a su regreso fue breve y brutal. Los buitres de la Comisión de Energía y los abogados del Estado intentaron, como había predicho el inspector Valdés, alegar seguridad nacional y expropiación, pero Elena había regresado armada, no con pistolas, sino con el mejor bufete de abogados de Europa. En una serie de litigios que se estudiarían en las facultades de Derecho durante años, Elena no solo defendió su propiedad, sino que estableció un precedente. La energía de la finca del olvido era un patrimonio privado de uso público. Ella la regalaba al pueblo. Nadie podía poner un contador en su milagro. San Cipriano se convirtió en la primera ciudad del mundo totalmente independiente de la red eléctrica convencional. La energía residual que emanaba de la estructura de la casa, canalizada ahora de forma segura gracias a los planos encontrados en el diario de Vanes, alimentaba el alumbrado público, el hospital, y los hogares. Las facturas de la luz desaparecieron, y con ellas el control que hombres como César Moro habían ejercido sobre la población. Hablando de César Moro, su destino se había convertido en una leyenda oscura que se susurraba en las tabernas. Las excavadoras, financiadas por la propia Elena, habían tardado 3 meses en limpiar los escombros de los túneles superiores para asegurar los cimientos de la casa. Nunca llegaron al laboratorio profundo. Los geólogos determinaron que el colapso había sellado la caverna inferior, bajo millones de toneladas de roca granítica. Moro había conseguido su deseo final, quedarse con el oro. Estaba allí abajo, abrazado a su fortuna
estéril, el hombre más rico del cementerio más profundo del mundo. Nadie lloró su ausencia. Su desaparición fue, como la energía limpia, un alivio para el aire del pueblo. Pero la victoria de Elena tenía matices más sutiles. Se giró hacia el interior del salón. La habitación, antes un escenario de polvo y fantasmas, ahora resplandecía con maderas nobles pulidas y muebles que respetaban la estética de los años 20, pero con la comodidad moderna. En la pared principal, donde antes había un hueco oscuro, colgaba ahora el retrato restaurado de sus bisabuelos Alejandro y Elena. Ya no parecían tristes. Bajo la luz cálida y perpetua que emanaba de las propias paredes, parecían satisfechos. Doña Elena, dijo una voz desde la puerta. Era doña Gertrudis, la misma mujer que solía criticar la ropa de segunda mano de Elena y llamarla loca a sus espaldas. Ahora, Gertrudis trabajaba para ella, no como sirvienta. Elena había abolido cualquier trato servil en su casa, sino como gestora de la agenda social de la fundación. La anciana llevaba una bandeja con correspondencia, y en sus ojos ya no había burla, sino un respeto temeroso y, quizás, una pizca de genuina admiración. Han llegado más cartas de la Universidad de Tokio y una solicitud de entrevista de esa cadena americana, informó Gertrudis, dejando la bandeja sobre el escritorio de roble. Y el alcalde pregunta si asistirá a la inauguración de la plaza Alejandro Banes mañana. Elena sonrió levemente. La ironía era deliciosa. El mismo alcalde que había firmado la orden de demolición hace un año, ahora inauguraba plazas en honor a su familia. Dile al alcalde que iré, respondió Elena. Y dile a los japoneses que pueden venir a medir las fluctuaciones del campo magnético, pero que la tecnología del núcleo sigue siendo, y será siempre, una caja negra. No vamos a abrir la tierra de nuevo, Gertrudis. Aprendimos la lección. Sí, señora. Por cierto, Gertrudis vaciló un momento antes de salir. La luz hoy parece más brillante que nunca. Se ve desde el valle vecino. Es hermoso. Cuando se quedó sola de nuevo, Elena se acercó a la estantería donde guardaba el viejo diario de cuero y la llave del búho. Acarició el lomo del libro. Había aprendido que la verdadera riqueza no era el saldo bancario en Zúrich, ni siquiera la energía infinita. La verdadera riqueza era la narrativa. Ella había recuperado la historia de su familia. Había tomado una tragedia de olvido y muerte y la había reescrito como un triunfo de resistencia. Se sentó al piano de cola que había comprado recientemente. No sabía tocar muy bien todavía, pero estaba aprendiendo. Sus dedos, antes acostumbrados a la lejía y al estropajo, ahora acariciaban las teclas de marfil. Tocó un acorde simple, una nota grave, que resonó en la acústica perfecta de la sala. La casa respondió. Una vibración suave, casi imperceptible, recorrió el suelo. No era una amenaza, era un diálogo. La finca del olvido y Elena Serrano eran ahora un solo organismo. Ella cuidaba de la casa, y la casa cuidaba del mundo. Miró por la ventana una última vez. La noche había caído por completo, pero San Cipriano brillaba con una luz azulada y serena, un faro de esperanza en un mundo hambriento de soluciones. Elena pensó en la niña que había sido, la niña invisible que soñaba con encontrar tesoros. Se dio cuenta de que el tesoro siempre había estado allí, esperando no a alguien fuerte, sino a alguien persistente, esperando a alguien capaz de ver más allá de la pared. Levantó su copa en un brindis silencioso hacia la tierra bajo sus pies. Descansad, susurró a los ecos de abajo. Yo me encargo de la superficie. Y así, la limpiadora que compró una ruina, se convirtió en la guardiana de la luz, demostrando que a veces, para construir un futuro, primero hay que tener el coraje de desenterrar el pasado y limpiar el polvo de la verdad. Esta hacer la historia de la finca del olvido, una narración sobre la dignidad, la memoria y el poder oculto en lo que otros descartan. Si esta historia te ha cautivado, si has sentido la emoción del descubrimiento y la justicia de la redención, te invito de corazón a que le des me gusta a este vídeo y te suscribas al canal. Al hacerlo, nos ayudas a seguir revelando estos ecos perdidos y a contar las historias que el tiempo intenta borrar. Gracias por escuchar y hasta la próxima revelación.